iOS 17.2, la versión RC, salió ya hace algunos días. Entonces en este video vamos a probarlo, vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento y una pequeña prueba de batería y vamos a ver cómo va. Y también vamos a ver el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Entonces acá ya tengo mi iPhone 12 recién actualizado. Entonces primero vamos a mirar cuánto nos pesó la versión RC de iOS 17.2. Como puedes ver aquí me pesó 6,18 gigas. Si tú no tienes la versión beta activada te va a pesar mucho menos, ¿ok? Puede que te pese unas 200 megas, 300, 400 o quizás 500 megas. Eso depende mucho de qué dispositivo tengas y qué versión de iOS tengas actualmente. Antes de comenzar en sí entonces con la prueba, quiero agradecerles a todos porque ya llegamos a 20,000 suscriptores, ya tenemos 20,100 y pico de suscriptores y pues entonces quería agradecerles a todas las personas que se suscriben, a todas las personas que me apoyan y pues ya vamos a ver en cuánto tiempo logramos llegar a los 50,000 suscriptores, pues espero que sea muy pronto, bien. Así que suscríbete para apoyarme si te gustan este tipo de videos. Entonces, todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Iniciamos con 100% de batería, recién desconectado. Vamos a mirar de una vez aquí lo de la batería. Entonces, tenemos una condición de 94%. La última carga al 100% fue hace 9 minutos. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la prueba, ¿bien? Empecemos con Snapchat. Vamos a ver qué tanto tiempo tardan ahora las aplicaciones en abrir con esta nueva versión de iOS. Entonces vamos a mirar por aquí los videos cortos. Vemos que anda cargando todo bastante bien. De igual forma más adelante vamos a mirar el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. A ver si de pronto ha bajado a comparación con la versión anterior o si ha subido. Vámonos ahora con Pinterest. Aquí estamos viendo el rendimiento de cada aplicación. Mira nada más lo rápido que abre Facebook. Aquí ya está cargando el contenido, ya esto es dependiendo del internet. Vamos a mirar los videos Reels. Entonces hasta el momento vemos que todo anda cargando bastante rápido. Vamos a entrar en alguna publicación de estas. Bien, vamos a entrar ahora en los comentarios de esta. Como puedes ver, todo bastante bien y bastante rápido. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos. Bien, como puedes ver, todo anda cargando bastante bien. Vámonos ahora con Instagram. Aquí vamos a mirar también las animaciones que tenemos. Vemos qué tan rápido cargan las publicaciones, las aplicaciones cuando recién las abrimos. En ese momento ya el teléfono se está empezando a poner bastante caliente, cosa que me parece que con la versión anterior no se calentaba así de rápido. En esta parte de aquí está demasiado caliente, como esta zona de aquí, pero por acá sí está más fresquito. Entonces sigamos mirando aquí publicaciones, vamos a entrar en algún perfil de estos. Entremos a este perfil, vamos a abrir por aquí las historias. Vemos que anda cargando bastante bien, las publicaciones, cero problemas. Vamos ahora a mirar los Reels. Vemos que anda cargando todo bastante rápido. Aquí ya está cargando dependiendo de la conexión a internet. Vemos que anda cargando todo bastante rápido, como puedes ver. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con X. Y listo, ya lo tenemos abierto. Entonces vamos a entrar en algún perfil de estos. Vemos que todo anda cargando bien. Vamos a salirnos. Vámonos ahora con Twitch. Listo, ya lo tenemos abierto. Es que fíjate que hay unas aplicaciones que abren muy rápido y pues hay otras aplicaciones que como que no abren tan rápido, pero pues tampoco es lento, ¿no? Entonces el Picture in Picture vemos que está funcionando muy bien. Vamos a bajarle aquí, cerremos. Bien, vámonos ahora con Speak Test, vámonos ahora con TikTok. Aquí estamos viendo también las animaciones al momento de cargar alguna aplicación. Entonces vamos a entrar por ejemplo en este perfil, vamos a cargar más videos por acá, vemos que anda cargando todo bastante rápido, los comentarios, el teclado, listo, podemos ver que está funcionando todo muy bien. Bien, vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos, vemos que todo bastante bien, vámonos ahora con Tumblr. Estamos viendo que este dispositivo todavía tiene un muy buen rendimiento al día de hoy. Con sus últimas actualizaciones, en este momento iOS 17.2 versión RC, como ya saben. La versión oficial va a salir dentro de una semana aproximadamente. No tengo muy claro cuándo fue que salió la versión RC de iOS 17.2, ya que me tomé como unos pequeños días porque los necesitaba. Entonces por eso tampoco había vuelto a subir videos. Pero entonces ya iOS 17.2, la versión oficial, no demora en salir, bien. Vámonos ahora con Netflix. Vemos que Tumblr estuvo bastante rápido. Netflix también bastante rápido. Vámonos ahora con Spotify. Tengo la sesión abierta. En ese momento ya está bastante caliente. Cosa que me parece, o sea, estoy seguro que con las versiones anteriores no se calentaba tan rápido.
Vámonos ahora con Amazon. Vemos que las animaciones al momento de abrir las aplicaciones y al salir andan funcionando muy bien, no tiene trabas, aunque hay que ser sincero en algo, es que en algunas ocasiones sí se notan como unas caídas de fotogramas cuando estamos haciendo algunas animaciones. Por ejemplo, a veces hago esto y como que se ven unas caídas de fotogramas en las animaciones, o también cuando lo bloqueo y lo desbloqueo, como que se ve un pequeño trabón en las animaciones. No sé muy bien a qué se debe. No pasa siempre, pero pues hay veces está ahí. Bien, déjame saber si de pronto tú tienes un iPhone 12, si te pasa exactamente lo mismo. Entonces vamos a abrir por aquí algunas publicaciones, como siempre lo hacemos. O ahí como que se demora un poco, ¿no? Vamos a abrir así diferentes publicaciones porque cuando volvamos las aplicaciones deben de estar exactamente como las dejé en estas publicaciones. Entonces vámonos rápidamente con eBay. Les recuerdo que tenemos 4 GB de memoria RAM en este dispositivo, el procesador A14 Bionic. Así que tenemos un procesador bastante bueno, 4 GB de memoria RAM es más que suficiente. Entonces pues vamos a ver de pronto más adelante cómo sería, si se cierra alguna aplicación o qué es lo que pasa. Vámonos rápidamente con Mercado Libre. Vamos a hacer exactamente aquí lo mismo, vamos a entrar por aquí en algunas publicaciones, porque cuando vuelvan debe de estar exactamente como las dejé. Así que pues aquí estamos viendo el rendimiento de iOS 17.2 en el iPhone 12. Les recuerdo que el iPhone 12 es modelo 2020, así que apenas llevamos 3 años y unos meses aproximadamente desde que salió. Así que pues todavía tenemos un muy buen rendimiento. Vamos ahora a mirar con estos juegos sencillitos cómo sería la cosa. Vamos a empezar con Temple Run 1. Con estos juegos sí, cero problemas, la verdad es que cero problemas. Ya tengo pendiente hacer una prueba de juegos en el iPhone 12. Simplemente que el tiempo no me ha ayudado bien. Lo voy a hacer en mi nuevo canal de SpeakTest. Por si de pronto quieres apoyarme por allá también, pues me buscas así como Rubentech SpeakTest y así me vas a encontrar. O simplemente entras aquí en este canal y ahí arribita vas a ver mi nuevo canal, que lo tengo anclado. Entonces vámonos ahora con Temple Run 2. Vamos a ver cómo sería el rendimiento con este juego. Estos juegos pues son muy sencillitos, como ya les digo y todo, pero pues de igual forma vamos a probarlos bien. Vamos a mirar entonces la animación de inicio. Como puedes ver, cero trabas, cero problemas. De igual forma ya he probado muchos juegos con este iPhone. Antes de hacer la review, que ya la hice, por si quieres verla, te la voy a dejar acá abajo en la descripción. Y prácticamente no he tenido ningún problema con ningún juego. El único juego que me ha dado como algunos pequeños tirones es el juego de CarX. Ese juego sí ha dado como algunos pequeños tirones, pero no es nada grave, se puede jugar de igual formas. O simplemente sería ya bajar un poquito la calidad gráfica para que no se noten esos pequeños tirones. Pero prácticamente no he tenido ningún problema con ningún otro juego. Bien, vamos a darle play a este. Mira que ahí se vieron unas pequeñas trabas. No sé si de pronto sea ya por actualización del juego, pero de igual forma siempre es como al principio, ¿no? Siempre es como en esa parte. Pero de resto puedes ver que ya anda funcionando muy bien. Entonces vamos a dejarlo ahí. Como puedes ver, ya tengo todas estas aplicaciones abiertas. Vamos a mirar en cuánto está la batería. Seguimos todavía con 100% de batería después de 12 minutos de estar grabando. Bueno, ya bajo a 99. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a ir de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Lo que es Subway Surf, Temple Run siguen abiertos. Vamos ahora con Mercado Libre. Abierto y exactamente donde lo dejé, como puedes ver. Vámonos ahora con eBay. Abierto y exactamente como lo dejé. Entonces vámonos ahora con Amazon. Vemos que sus 4 GB de memoria RAM siguen funcionando muy bien. Vámonos ahora con Spotify. Ya tenemos la primera aplicación cerrada. Netflix, exactamente como lo dejé. Tumblr, exactamente como lo dejé. Vámonos ahora con TikTok. 2 aplicaciones cerradas tenemos ya. Vámonos ahora con SpeakTest. Abierto. Twitch, abierto exactamente como lo dejé. Bien, vámonos ahora con X. Abierto y exactamente como lo dejé. Vámonos ahora con Instagram. Abierto y exactamente como lo dejé. Vámonos ahora con Facebook. Si viste que al momento de salir de Instagram como que la animación se iba pegando un poquito, ¿no? Pues bueno, eso era lo que me refería. Entonces Facebook, abierto, aunque siempre reinicia la pantalla de inicio. Vámonos ahora con Pinterest, abierto. YouTube, cerrado. Ya tenemos otra aplicación cerrada. Snapchat, abierto. Y ya tenemos un 99% de batería. Bien, en cuanto a la batería vemos que anda todavía muy bien. En cuanto al rendimiento también vemos que anda muy bien, aunque este asunto de las animaciones que a veces se ve como un pequeño trabón, sí como que le falta arreglar eso, ¿no?
En este momento ya está bastante caliente el dispositivo. Toda esta zona de aquí está hirviendo. Está demasiado caliente. Entonces ahora vamos a ver el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Podemos ver que ya tenemos 98% de batería. Entonces para el Geekbench tenemos 2069 puntos para el single core y 4800 puntos para el multicore con iOS 17.2, como puedes ver aquí. Esta prueba la hice 2 veces porque la primera vez me dio un poquito más bajo en el multicore y la segunda vez pues ya me dio más alto. También en el single core, pero pues no por mucho, ¿bien? Entonces ahora vamos a mirar el Antutu. También aquí la hice 2 veces porque me dio un resultado un poco más bajo. Entonces la primera vez me dio este resultado que son 990.000, 5 puntos. Y después lo volví a hacer y ya me dio 1.086.814 puntos. Pero de igual forma, como puedes ver, el resultado sigue siendo muy bueno, tanto aquí en los números como al momento de estar abriendo y cerrando las aplicaciones. Este dispositivo todavía vale muchísimo la pena para todas las personas que de pronto estén pensando en comprarlo. Entonces, ahora sí, vámonos con la prueba de batería. Tenemos un 98%, vamos a ver en cuánto nos queda después de estar 1 hora con el juego de Subway Surf y otra hora con el juego de Asphalt 9. Recuerden que siempre lo hago de la misma forma por si de pronto quieren ir a ver los videos anteriores con versiones anteriores. Entonces aquí en el temporizador ya tengo 1 hora programado. Vamos a dejar el brillo hasta aquí, hasta la mitad más o menos, el volumen exactamente igual. Entonces vamos a dejarlos así. Y como pueden ver ya pasó el tiempo. Entonces brillo, volumen exactamente igual, Bluetooth, Wi-Fi prendidos, aunque ciertamente no tengo SIM card, puede ser que eso afecte un poco, pero pues bueno, ahí más o menos se hacen una idea, ¿no? 82% de batería después de estar 1 hora con el juego de Subway Surf. Vamos ahora entonces a cerrarlo y vamos a colocar otra hora con el juego de Asphalt 9. Bien, entonces vamos a estar aquí otra hora y ya volvemos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Y listo, ya pasamos la otra hora de estar con el juego de Asphalt 9. Así que ahora entonces vamos a mirar en cuánto nos ha quedado la batería. Y vemos que tenemos un 60%. Este juego de Asphalt 9 consume bastante batería, pero pues siempre he hecho las pruebas de esta misma forma. Para personas que de pronto quieran compararlo con versiones anteriores o algo así, pues bueno, ahí van a ver. La última carga al 100% fue hace 2 horas. Podemos ver que 2 horas 27 minutos de pantalla encendida. Lo que más batería consumió fue el Subway Surf y el Asphalt 9. Bien, y pues entonces eso sería todo por el video de hoy. Cualquier duda o pregunta que tengas, pues me la dejas saber acá en los comentarios. Para el próximo video lo vamos a hacer con el iPhone 11, después con el iPhone SE modelo 2020, después con el iPhone XR y así vamos, ¿listo? Terminamos el video con 59% de batería. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.